viajes, por cursos o estudios, una pregunta suele ser muy común. ¿Tú eres español? ¿Es verdad que hay un arte para manejar la navaja? ¿Es cierto que aún hay maestros que enseñan en secreto? ¿Los españoles inventasteis la navaja? También, si nos movemos fuera de España, en algunos países, encontramos gente que enseña el arte de manejar la navaja española y algún libro al respecto, aprendido de algún maestro español o a partir de lo escrito en el famoso manual del baratero. ¿Pero todo esto es cierto? Bien, en este capítulo vamos a tratar sobre la navaja, pero de otro modo. Vamos a analizar qué hay de verdad y qué hay de mentira en torno al mundo de la navaja española, y lo haremos como siempre, a través de las piezas, el tiempo y la historia. Si una pieza ha tenido horas y horas de estudio por expertos en la materia, ha sido la navaja española. Tenemos unos cuantos libros, no tantos como muchos quisiéramos, pero hay muy buenos libros que han tratado la navaja en profundidad. En la página web, en nuestro blog, dejaré algunos títulos. Además, el capítulo 1 sobre el cuchillo español, que podéis encontrar en este mismo canal, tiene más información que va a la par con este de la navaja. También os recuerdo, a muchos que entráis al canal por primera vez, que en este mismo canal que estáis viendo ahora, hay más capítulos dedicados todos a la cuchillería española. Bien, no voy a tomar uno o varios de estos libros que han escrito otros y copiar lo que ya han escrito ellos, no me parece justo. Vamos a ver y analizar diferentes afirmaciones que giran alrededor de la navaja española, muy difundidas, no solo entre españoles, también entre extranjeros. En realidad, este vídeo va a ayudar mucho más a los extranjeros que a los españoles, ya que hay muchos españoles que conocen la navaja perfectamente, pero hay muchísima información errónea circulando por fuera. Voy a tomarme la licencia de dividir esta historia de las navajas españolas a lo largo de los siglos de una manera sencilla. Por un lado, las navajas más antiguas, simples, que parecían y eran más herramientas que armas blancas. Por otro lado, las navajas que ya eran claramente un arma blanca en toda regla. Por el camino, iremos desvelando la paleta de grises entre el blanco y el negro. Bien, y sobre todo para los que nos ven fuera de España, las navajas más famosas hoy en día, fuera de España y dentro, son las de Albacete, y en Albacete hay una gran industria cuchillera, de gran calidad, que se exporta a todo el mundo, y es necesario puntualizar que mucha de esta es cuchillería de cocina. Pero en España no solo fue Albacete en el pasado, se fabricaron navajas en toda España. Por ejemplo, en Andalucía,
se hacían navajas espectaculares y de una calidad indiscutible. Richard Ford decía en su manual para viajeros por España: las navajas de Guadix, que rivalizan con los puñales de Albacete, tienen con frecuencia un molde, muelle o resorte, por el medio del cual se fija la hoja larga y puntiaguda, que de esta manera se convierte en daga o bayoneta de mano. También en otras muchas ciudades y pueblos hacían navajas, desde Zaragoza, Sastago, Chinchilla, y se siguen haciendo hoy en día. Son muchos los pueblos y las regiones españolas donde se fabrican navajas desde hace muchos años, y no solo en Albacete. Pero antes de desmentir o aclarar los mitos de la navaja, vamos a hacer un repaso sencillo para saber qué es una navaja española. Las partes más básicas de la navaja española varían dependiendo del modelo. La carraca es una parte de la navaja que hace que algunos llamen a este tipo de navajas que la llevan 7 muelles. No es la forma más correcta de llamarla, ya que ni son 7 la mayoría de las veces, ni son muelles. La parte a la que se denomina carraca, con una serie de dientes o piñones que hacen este particular sonido mientras se saca la hoja, y uno de ellos, el último, asegura la hoja bloqueándola. Estos piñones, al abrirse la hoja, presionan el muelle, que a la vez presiona los piñones, y cada vez que un piñón se suelta, choca con el siguiente, provocando este ruido. Y decía que la palabra 7 muelles no era la más correcta, porque encontramos hojas con 3 y hasta más de 20 piñones, por lo que el número de golpes al abrir puede ser variable. La navaja vulgarmente ha recibido muchos nombres en España, a veces según la región. Las navajas son clasificadas por varios modos. En ocasiones por su forma o características. En ocasiones por sus mecanismos de bloqueo. Otras veces por su región de origen. Y otras por su modelo. Una clasificación que seguramente muchos habéis oído es la clasificación que hacen en Albacete, por 12 tipos. Navaja de fieles, de pastora, de machete, de punta de espada, tranchete, estilete, de anillas, albaceteña, punta cortada, lengua de vaca, jerezana, sevillana. No hay mucho que comentar en esta clasificación, salvo que la albaceteña, la jerezana y la sevillana se debe más a una catalogación moderna, ya que piezas anteriores al siglo XX presentan diferentes formas y muy variables. Y como curiosidad, la de punta cortada, que debe su hoja a una ley que, como ya dije en un pasado capítulo, Sagasta prohibió las navajas de punta en España, lo que llevó a tener que fabricar y vender este tipo de modelos con la punta capada, cortada. Aunque no es algo que ocurriese solo en España, también las podemos encontrar en más países. Por ejemplo, Italia, y también por las prohibiciones, tiene este tipo de hojas cortadas. Finalmente esta hoja resultó muy práctica y terminó en manos de marineros y campesinos hasta hoy en día. También podemos escuchar su clasificación por su ausencia o presencia de bloqueos. Así las encontramos de este modo. De fieles. El sistema de fiel es el modo de sujeción de la hoja. No se trata de ningún seguro. Tan solo un eje que atraviesa el mango y la hoja para que ésta permanezca fijada pero con movilidad para poder cerrarse sobre el propio mango. Casi todas las navajas lo incorporan. Y digo casi todas pues hay modelos como las de gravedad o automáticas que no funcionan del mismo modo. Esta es la abuela de todas las navajas que vendrán luego en la historia. De pistón. Una de las primeras formas conocidas de sujeción de la hoja, pero tampoco es un bloqueo, y aunque mantiene la hoja abierta sin que se cierre por su propio peso, es muy poco fiable, ya que esta básicamente lo que hacía era que la hoja permaneciera en el sitio sin que ésta se moviera, pero con muy poca fuerza, ésta puede volver a recuperar su libertad. La hoja tiene un pequeño apéndice a modo de espiga que presiona el muelle tanto para abrir como para cerrar, tal como estáis viendo en este vídeo. La resistencia finaliza cuando se pone en posición horizontal la hoja, quedando liberada de la presión del muelle, pero trabada por el mismo. De virola.
Sencillo sistema que gira su virola de tal modo que ésta bloquea la hoja, impidiendo que se cierre. De ventana, llamada así por este pequeño cuadrado donde se encaja un diente de la espiga bloqueada en el cierre. De anilla. Esto no es un bloqueo, sino un añadido al bloqueo anteriormente descrito de la ventana, al que se le añade una anilla que ayuda al desbloqueo de la hoja, para mayor rapidez y menor esfuerzo y seguridad. De teja. La teja es un muelle clásico en la navaja española que permite el bloqueo. Mientras que los otros muelles permanecen encerrados entre las dos partes del mango, este se encuentra ejerciendo presión en la parte superior del mango. Aquí podéis verlo en las imágenes. De palanquilla. Este es un añadido al muelle de teja, un invento maravilloso que facilita enormemente el desbloqueo de la hoja sin la anilla, simple, sencillo y mucho más seguro que la anilla. A estos sistemas de asegurado de apertura que tenían este sonido tan característico se les denominaba también de golpetillo. Y no podemos olvidar el sistema de bloqueo de espiga o de cola. Este es el que usan las navajas de afeitar. En este, se usa su espiga en su parte final, o cola, para sujetar o bloquear con los dedos meñique o anular. Usando la parte inicial de la espiga para dar firmeza y control a los movimientos con el resto de dedos. La navaja de afeitar y su agarre es la que a mi parecer puede ser responsable a modo de influencia en la forma del agarre y diseño de algunos cuchillos y puñales durante el siglo XVIII, XIX y XX, y quizás también inteligente culpable de algunos de los desbastes en la base de los filos, ciertos grandes círculos, a los que muchos interpretan como muesca española. Aquí podéis ver esta pequeña curiosidad, no tan antigua, que incorpora un bloqueo tipo Axis Block. Después encontramos sistemas de bloqueo de la hoja más complicados y exóticos, pero muy interesantes. Esto es una navaja de secreto, llamadas así porque era necesaria una serie de movimientos concretos para encontrar la forma correcta de abrirla. Esto hacía que alguien que no conociese la pieza no pudiese abrirla fácilmente. No es que fuese algo para que nadie pudiera usar tu arma contra ti mismo, como he escuchado en alguna ocasión insinuar, ya que son piezas muy pequeñas. Era una especie de juego, algo ingenioso para presumir con tus amistades. Estas piezas son muy buscadas por los coleccionistas y alcanzan precios bastante altos en las subastas. Y estoy casi seguro que más de uno que no conociera esta navaja se está preguntando algo en este momento. Y responder me va a llevar a explicaros otro tipo de bloqueo de la hoja. Siendo estas piezas del siglo XIX y siendo Filipinas parte del Imperio Español, ¿es esta pieza la madre del balisón? Bien, aunque pudo serlo, ya que la idea es parecida, estas navajas eran muy raras y escasas, pero bien pudieron llegar a Filipinas. Aunque las fuentes orales dan al balisón muchos siglos de antigüedad, no hay ningún registro que esto sea así. Las pruebas más antiguas sobre el balisón nos remontan a principios del siglo XIX, y una de las versiones más oficializadas cree que el balisón tiene como influencia el pie de rey, un instrumento de medición francés que los españoles pudimos introducir en las Filipinas y que en ocasiones, solo en algunos modelos, guarda una cuchilla en su interior. Esta es una historia muy compleja. Lo que sí es cierto que el balisón, en sus diferencias, evolucionó como arma en las Filipinas.
Esto que os voy a mostrar a continuación no se ve todos los días. Aquí tenéis una navaja de secreto un poco particular. Es de reloj, una pieza muy rara y muy valiosa. Tiene un mecanismo de apertura que solo conoce el dueño. Tiene 4 relojes, los cuales tienen agujas móviles. De los 4 relojes, solo 2 tienen mecanismos de bloqueo de la hoja. Los otros 2 son falsos. Y cada uno de estos 2 relojes que pueden desbloquear la hoja, lo hacen si colocas las manecillas en una posición concreta y diferente en ambos. Si sabes la combinación correcta, la hoja queda libre y funcional. Si no la sabes, necesitarás un buen rato para poder averiguarlo. Como veis, una maravilla de ingenio de la época. Y sé que hay otros métodos de bloqueo de las hojas, pero estamos hablando de métodos antiguos, no modernos, recordadlo. Y estas son otro tipo de piezas bastante raras, muy antiguas y valiosas, llamadas cortaplumas, pues son las que solían usar los escritores escribanos para sacar punta a las plumas de escritura. Y esta quizás es la posible culpable o responsable de que hoy la navaja en algunas partes de Hispanoamérica sea conocida como cortaplumas, ya que estas piezas son muy antiguas, siglo XVI, finales, y viajaron a las Américas para usarse en los despachos. Por último, una aclaración. No incluyo este tipo de piezas porque en España los filos, que una tercia de la hoja sobresale del mango, nosotros no lo consideramos ni lo llamamos navaja, sino cuchillo, cuchillos plegables. Por ejemplo, en Hispanoamérica, en algunos países, a estas piezas se las denomina navajas. Estos cuchillos solían incorporar a veces unas garras para extraer los cartuchos de las escopetas de caza, y fueron muy típicos durante el siglo pasado, y aún se ven hoy en día. ¿Qué ocurre entonces? Que en ocasiones podemos encontrar una navaja de fieles con punta cortada, o una anilla de tranchete. En fin, que no os preocupéis si veis que una misma pieza se la identifica de 2 formas diferentes. Puede hacerse. Identificar todas las piezas que se encuentran antiguas es muy difícil a veces, ya que sobreviven piezas con formas particulares que pudieron pertenecer a una aldea concreta, que hoy ya es historia y nadie recuerda. Decía un anciano que conocí que las navajas eran como los chorizos y los quesos en España, que en cada pueblo español tenían su propia receta y forma, y así ocurría. Aunque hoy en día hay gente que fabrica modelos concretos según la tradición, también encontramos ya muchas piezas imposibles de clasificar por no seguir ningún tipo de patrón. Y aquí voy a poner un extra. Voy a enseñaros una rareza, aunque no sea española. El lohar, la navaja afgana. Aunque considero que llamarlo navaja afgana no es muy apropiado, muchos la consideran así. Si algún soldado que haya servido en alguna misión en Afganistán ve esto, seguro que lo puede reconocer. Esto es un lohar. El lohar es en realidad una pequeña hoz que muchos podrían pensar que es el equivalente al kama en Okinawa o al kusarigama, pero sin cadena. Pero su uso se acerca más al de un pico de cuervo o martillo de guerra que al japonés. Y la forma de la hoja parece ser que proviene de las hachas de lanzar africanas. Es un arma que pertenece a los Banuchi, en la frontera del paso del Khyber. Estas fueron usadas con efectividad contra los invasores a lo largo de los últimos siglos. La caballería británica y los soviéticos conocieron bien este arma. Las decoraciones que veis en esta pieza fueron añadidas por su dueño, ya que es un arma que representa prestigio social. Por eso nos encontramos piezas exquisitamente decoradas en consonancia al estatus y a la economía del propietario. Este modelo, mal llamado a mi entender navaja,
es una pieza plegable, que tiene la clara intención de poder ser ocultada. Aclaración: no es un arma oculta. Este mecanismo solo le permite ser transportada y ocultada en la ropa con más facilidad y discreción. Su apertura es inmediata y su efectividad bien usada es indiscutible. Estos modelos que veis son más modernos, pero por seguridad y para no dañar las piezas más antiguas, son con los que practicamos en nuestras instalaciones. La primera afirmación que vamos a ver es la siguiente: la navaja nace en España. Bien, esto es rotundamente falso. Se suele oficializar que la aparición de la navaja española es en el siglo XVII, pero es que muchos han confundido la historia del nacimiento de los gremios de la cuchillería y la edad de oro de la navaja en España con su nacimiento en sí. Pero lo cierto es que las navajas son más antiguas y no nacen en España, al menos no solo en España. La historia de la navaja española es y va de la mano de la historia de la cuchillería española y de sus gremios, del que hablé en el capítulo número 1 y que no voy a repetir ahora. Y como en él decía, el gremio de navajero parece ser que no existió y se incluía dentro de los gremios de cuchilleros, de los que comenzamos a tener documentación escrita en España desde el siglo XVI en adelante, dependiendo del reino, ciudad o pueblo, aunque siglos antes ya se hablaba de la cuchillería en estos reinos. Y cierto es que la palabra navaja aparece en algunas obras escritas muy antiguas en España y fuera de España. Rafael Martínez del Peral nos muestra algunas fuentes antiguas en su libro La navaja española antigua, de fuentes mozárabes. Gonzalo de Berceo nos dice esto a principios del siglo XIII. Gentes de todo el mundo ahí eran allegadas, facíanse destos omnes todas maravilladas, fablaban todas lenguas tenían decoradas, navallas semellaban a la hora amoladas. Se desconoce dónde y cuándo nace la navaja por primera vez, aunque sabemos que ya los romanos las utilizaban y son encontradas en yacimientos, dejando claro que éstas vienen de lejos en la historia de la humanidad. Alguno que haya profundizado más en el estudio me dirá: pero los griegos, los etruscos, los egipcios y varias culturas más ya las usaban. Y sí, es cierto, pero cuidado, por culpa del afeitado, el posible uso más antiguo para la navaja, cometemos un error al imaginar esta pieza en el pasado. Aunque muchas veces escucharemos navaja de afeitar al referirnos a piezas antiquísimas, anteriores o posteriores a Cristo, pero cuidado, si no vienen acompañadas en el texto original que hablaba sobre estas piezas de algún tipo de dibujo o grabado, pues con casi total seguridad no se refieren a una navaja que se esconde sobre su propio mango, como nosotros la conocemos hoy, sino a simples cuchillas o pequeños cuchillos que se usaban para afeitar o rasurar el vello, caso de los griegos, etruscos, egipcios y romanos entre otros. Tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que diga el texto original y otra la palabra o interpretación que use el traductor posteriormente. Y normalmente el traductor, en un muy lejano pasado, en el siglo XVIII o XIX, usaría la navaja de afeitar y no cuchillo de afeitar, pues para él la palabra lógica que acompaña a afeitar es navaja. Lo estoy resumiendo muy básicamente, el tema lingüístico es más complicado, pero no hay tiempo para tratarlo en profundidad. También aparece en la literatura española bajo el nombre de cuchillo, en algunas ocasiones, la navaja, pues la gente podía referirse a cualquier arma de filo como cuchilla o cuchillo. Sacó una cuchilla, dame una cuchilla, le pego una cuchillada y no un navajazo. La palabra cuchillada era normalmente usada para referirse a ataques con la espada, y en ocasiones era usada para referirse a un ataque con navaja o con cuchillo sin diferenciarlo. Así que no imaginemos todas las piezas antiguas como la navaja actual, que esconde el filo en su propio mango, aunque sí las hubo, como veremos ahora. Esta, como muchos ya sabréis, se encuentra en un museo británico, pertenece al siglo II y es una verdadera Victorinos del pasado. Si hace 1800 años ya los soldados romanos portaban en sus bolsas las primeras navajas multiherramientas o multiusos,
No hace falta mucho esfuerzo para aceptar que las navajas más simples llevan con nosotros muchos años antes de Cristo. Y dado que los romanos tenían la buena costumbre de copiarlo todo y extenderlo, nos hace pensar que no sería muy difícil que viniera la navaja en alguno de estos viajes de conquista o comercio y las copiase, o llegara a Roma o cualquiera de sus ciudades en manos de mercaderes de las antiguas rutas comerciales. Sea como fuere, la navaja continúa en Europa tras los romanos, y durante la Baja Edad Media los hombres continuaban portando estas pequeñas cuchillas plegables con ellos, como una herramienta más del día a día. En el caso de Hispania, llega la invasión musulmana y la navaja se sigue usando y se seguirá usando después de la derrota musulmana. Siguiente tópico. Los españoles fuimos los primeros en usar la navaja como arma. Bueno, decir esta frase con rotundidad es arriesgarse demasiado, ya que las posibilidades de que alguien más la usase como arma claramente es posible, y que no lo hiciera nadie antes, improbable. Lo que sí tenemos que distinguir es el uso eventual, circunstancial o improvisado de esta herramienta como un arma, con el hecho constatado de que esta herramienta fuese un arma y parte de la tradición cultural de un pueblo, y ahí es donde entramos los españoles, porque si alguien sí hizo eso, fue España. Pero cuidado, Italia también tiene una buena cultura del filo a sus espaldas, aunque no podemos olvidar la influencia española al ser parte del imperio en algunas de las regiones actuales del país en el pasado. Por desgracia, Gonzalo de Berceo no nos da pistas en su verso sobre la utilidad de las navajas amoladas, y aunque las fuentes más antiguas hablan de las navajas como elemento de rasurado o incluso bisturí médico, pero también encontramos referencias a su uso como arma en textos como este. En él nos explican cómo se usa una navaja para degollar a alguien. El texto es de Alfonso X el Sabio, pero está haciendo una traducción de otro texto. El problema es que esta crónica de Alfonso X el Sabio puede ser engañosa. Está hablando de un pasaje ocurrido en la antigua Roma, y tendríamos que saber a qué tipo de navaja se refiere, si era más probablemente el cuchillo que se usaba para el afeitado o una navaja plegable. Yo me decanto que tanto la fuente griega como la traducción de Alfonso se refieren al cuchillo o cuchilla de afeitado, y no a la navaja plegable de barbero que conocemos hoy en día, que aún necesitaba mucho para que naciese. El salto de herramienta a arma se produce aproximadamente durante el siglo XVI. Aquí nos llegan las primeras menciones a las navajas y prohibiciones de este tipo de herramientas en España, ya como arma, y nos da la certeza, al menos, en qué momento de la historia española, cuando la sencilla navaja se había convertido en un arma. Si visteis capítulos anteriores, recordaréis este decreto real. Bien, se estableció que ninguna persona pudiese traer ni usar armas blancas cortas como puñales, rejones, jiferos, almaradas, navajas de muelle con golpe o virola, dagas solas, cuchillos de punta, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, se advirtió a los maestros cuchilleros, armeros, tenderos y mercaderes que no los fabricasen, vendiesen o tuviesen en sus casas o tiendas. Como vemos, las navajas con mecanismos de seguridad para que no se cierre la hoja ya llevaban tiempo dando problemas por tierras hispanas. Que sancionasen los mecanismos de seguro y no todas las navajas nos indica que preocupaban las que ya se usaban para la defensa u ofensa o delinquir. Y es que no solo las fuentes oficiales, sino también las extranjeras, nos indican que el número de homicidios era lo bastante alto como para preocupar a la corona. No tiene mucho misterio, ni podemos analizar cada región ni periodo de tiempo, pero lo más lógico es pensar que ese cuchillito plegable, muy primitivo, que se guardaba sobre su propio mango, de cuerna, hueso o madera, y que se llevaba en la faldriquera para trocear o pinchar la comida, o de uso en el trabajo del pastor, del campesino o del artesano, normalmente manos humildes, y que en ocasiones fue necesario para defenderse u ofender,
Como digo, esa pequeña herramienta fue ganando protagonismo en manos de quien no tenía ni podía usar armas mayores, ni conocimiento u oportunidad de usar nada mejor que ese pequeño filo plegable. Y seamos justos, esto no ocurrió solo en España. Esto por lógica ocurrió en tantos países como estas primitivas piezas pudieron circular. Lo que está claro es que esto no era un arma, era una herramienta que se usaba como arma cuando era necesario, al igual que otras tantas herramientas en la historia que no llegaron a tener la suerte de sobrevivir a los siglos o llegar a tener la fama que sí consiguió la navaja. Y de algún modo, una necesidad termina siendo una rutina y finalmente se convierte en una tradición y casi marca de la casa, por la que éramos conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero retorno a este tema un poco más adelante. Una pregunta importante es, si la navaja estaba prohibida, al igual que tantas otras armas blancas, ¿cómo es posible que la navaja fuese portada por una buena parte de la población? Pues la respuesta es simple. Redactar una ley en España era cosa sencilla. Hacerla cumplir, eso ya no era tan sencillo. Y es que desobedecer las leyes era también parte de nuestra tradición, y esto hacía que sobre el terreno no se cumpliera, entre otras cosas porque pocos la castigaban. En los barrios, calles y callejones de Madrid o cualquier ciudad de la antigua España, y no digamos ya en los pequeños pueblos, todo se conocía. Y a ver quién era el guapo que hacía cumplir la ley a tus vecinos, amigos y enemigos, y más cuando tenía que ser impuesta a gente de mal vivir, del mundo del juego o el contrabando. Muchas armas de contrabando entraban y salían por España en los puertos y costas, incluidas las navajas fabricadas en Francia, Alemania o Inglaterra. Los contrabandistas podían sobornar o tenían a sueldo o porcentaje a las autoridades, pero en ocasiones no se molestaban ni en hacer eso. Era común que antes de la llegada de un cargamento ilegal a las playas, y no tenía por qué ser de noche, podía ser perfectamente a la luz del día, siempre que se pudiese pagar a un buen grupo de jinetes bien armados, estos se apostaran en una línea de la playa para proteger la carga ilegal y su descarga, que nadie impedía. Luego tenías a los barateros y demás calaña, que no tienen ningún escrúpulo ni miramiento en abrirte la barriga o la garganta por una mala mirada. Así que muchos preferían hacer la vista gorda, evitar multas, juicios y condenas, que podrían traerles más problemas que beneficios, acortando la vida del acusador, y actuar cuando la importancia del crimen no dejase más opción que hacer algo al respecto. Y finalmente, si no se la quitas a unos, no se las puedes quitar a otros. Al final, todo el mundo la llevaba. Comentaba un soldado del ejército de Napoleón en sus apuntes durante la invasión napoleónica en España: en Santa Cruz, un pueblo cercano a Puerto Lápice, se fabrican esas espantosas navajas con las que tan familiarmente juegan los españoles y cuyo uso prohibido se perpetúa por la falta de sanción. Soy defensor de mi dueño, en la que se puede leer cincelado en la hoja, cuya visión os hará temblar, y para que no se dude de su destino, los vendedores se toman la molestia de colorear estas grabaciones de color vermellón. Théophile Gautier, en su viaje por España hacia 1840, nos comenta también sobre las navajas y cuchillos de Guadix y Albacete y de su fama, y de cómo les asaltaban en la estación para vender estas piezas a plena luz del día. Así que, como siempre en España, se prohibían fabricar, pero se fabricaban. Se prohibían portar, pero se portaban. Se prohibían los duelos, pero se realizaban. Se penaba matar, pero se mataba. Nada nuevo bajo el sol. Y como ya dije en el capítulo 1, hubo maestros aquí y allá. No hubo academias propiamente dichas, al menos no nos llegó documentación de ninguna. Sí gente que enseñaba por dinero, tretas más que nada. Pero todo desaparece entrado el siglo XX, a principios. Se comenta de alguna familia gitana que enseña el uso de la navaja de padres a hijos en el pasado, durante el siglo XX, pero nada más. Las historias de viajeros extranjeros que llegan a España en la década de los años 70 u 80 del siglo pasado, después de la muerte de Franco, y aprende de maestros el arte de la navaja o el cuchillo, maestros de los cuales ningún español, ningún maestro de esgrima, artesano o coleccionista conoce, deja más dudas que certezas. Lo único que podemos decir es que no conocemos absolutamente ninguno de manera oficial. La espada del pueblo. La navaja, desde la antigua Iberia hasta la España que hoy conocemos, sufre varios cambios a lo largo de la historia. No solo varió en sus nombres y diseños, también lo hizo en su tamaño, y uno de estos nombres se debe precisamente al inusual tamaño
al que muchas de estas piezas evolucionaron y les hizo ganarse la denominación de espadas. Nos dice José Cadalso, en las Cartas Marruecas, en 1760, «El tío Gregorio es un carnicero de la ciudad que suele acompañarnos a comer, fumar y jugar. Poquito le queremos todos los caballeros de por acá. Con ocasión de irse mi primo Jaime María a Granada y yo a Sevilla, huimos de sacar la espada sobre quien lo había de llevar». Cuando dice espada, se está refiriendo a las navajas. Y ojo, importante, no confundamos estas navajas grandes con algunas piezas, sobre todo del siglo XIX, que encontramos hoy en día, de tamaño desproporcionado, que son en realidad piezas que los artesanos fabricaban para demostrar sus habilidades, o como examen para sus alumnos, o modo de llamar la atención para las ventas, como esta navaja de espejillos que estáis viendo. Esta denominación de espadas tiene dos interpretaciones. Una es que al ser un instrumento usado en el día a día para la alimentación o el trabajo, era como un soporte por casi cualquier persona del pueblo llano. En realidad, lo de espada del pueblo no tenía relación solo con el tamaño, sino porque estaba en los bolsillos de todo el pueblo. La otra interpretación es ya la del tamaño mencionado. Durante el siglo XVII al siglo XIX, su tamaño aumentó hasta convertirse en, como se suele decir hoy en día, espadas del pueblo. Navajas de tamaño considerable, que daban cierta ventaja en la distancia contra el enemigo, por el tamaño de su hoja. Pero yo creo que también psicológica. Se suele decir muy fácilmente que era la ventaja contra la espada. Cuidado con esta frase, que ha sido malinterpretada. El tamaño y porte podía ser una ventaja para todo aquel que no podía portar una espada por real decreto, pero no era una ventaja contra una espada en combate, aún más si el espadachín era diestro en el uso de la misma. Tanto una como otra definición son muy simplistas y dejan de lado muchísimos datos muy interesantes que no se pueden resumir en blanco y negro. Por ejemplo, si el pueblo no podía llevar espada porque estaba prohibida, ¿por qué si llevaron una navaja que también estaba prohibida? No había galeras ni penas diferentes para espadas y navajas, eran más o menos las mismas para todo el que portaba un arma prohibida. Y podríamos responder que al ser la navaja más fácil de ocultar y la espada no, esto sería un factor. Pero no es así del todo. Había espadas cortas que eran más pequeñas que algunas navajas que alguien portaba abiertas. Y una navaja que alcanzaba los 70 hasta los 80 centímetros abiertas tenían cabos bastante grandes y bastante anchos. No eran discretas de ocultar, o al menos no tanto como una espada corta o de caza. También hay que decir que gracias a las investigaciones de don Rafael Girón Pascual de la Universidad de Granada, hoy comienza a saberse que podía no ser tan cierto eso de que el pueblo no podía llevar espada, y que muchas eran las casas que tenían y portaban espadas según algunos registros encontrados. Quizás tengamos que empezar a revisar tales creencias, pero obviamente el pueblo más llano y pobre no tendría ese tipo de piezas. Las navajas no sustituían a la espada, como algunos piensan, pero hablaremos de todo esto al final del capítulo, como siempre. Con el tiempo, fueron cayendo en desuso para la defensa y el ataque por las dificultades que éstas tenían de ser ocultadas, en favor de las más contenidas en tamaño, que en realidad nunca dejaron de fabricarse. Fueron la mayoría. Aún así, la diferencia con la de nuestros vecinos siempre fue el gran tamaño que tenían nuestras piezas. De hecho, en Francia se fabricaron unidades muy grandes destinadas al mercado español. Pero sí, es cierto que se usaban estas navajas de tamaños muy considerables que hoy para nosotros serían impensables. Los dibujos y las descripciones de los cuadernos de viajeros nos dan una idea del tamaño de algunas piezas que se portaban en aquella época, y no hay razón para pensar que fuesen exagerados, ya que artistas como Gustave Doré era bastante fiel en todos sus dibujos, y estos son comparables con muchas piezas que han sobrevivido hasta nuestros días. Además de las descripciones de muchos extranjeros en sus textos, hablando de nuestras protagonistas, tenemos también muchos pintores españoles que las plasmaron en sus obras. Théophile Gautier, en su viaje por España en 1940, nos describe que las hay entre los 7 y los 90 centímetros. Testimonios escritos de miembros del ejército de Napoleón nos dejan también relatos muy interesantes. Es fácil distinguir una pieza construida para el uso diario como herramienta y con intenciones más ofensivas que defensivas. Pero eso no ocurre siempre con nuestras piezas. Hojas con puntas claramente forjadas para la ofensa eran usadas como herramienta y arma. Henry David,
nos cuenta sobre su visita en 1830 al entrar en una venta o posada en Granada. En torno a una mesa redonda, no lejos de la chimenea, estaban sentados 10 o 12 hombres, luciendo su pequeño sombrero español, redondo con cinta roja. En la mano esgrimía cada uno una larga navaja, con la que pescaba, de vez en cuando, un enorme pedazo de carne, en una fuente más enorme aún. Las falsas españolas. Este es otro problema dentro de la cuchillería española. Muchos son los que piensan que estos modelos son españoles. Si encontramos este tipo de piezas con la marca Toledo, Albacete, Zaragoza, o como las Valero Jung, estas piezas no son españolas, aunque fueron fabricadas para el mercado español. Fueron realizados en Francia, en Thiers, y a pesar de que algunas tenían muy alta calidad, otras no, su sello miente. También se habla de Costo Barcelona, pero hay un problema, y es que sí hay una cuchillería Costo Barcelona en el pasado. Otra cosa es que se surtiera de hojas francesas. La gran mecanización de los talleres llegó más tarde a España que a otros países con tradición cuchillera. Se importaron estas piezas, incluidas las de contrabando, de forma masiva. Nos llegaban piezas de diferentes países con gran mecanización en sus fábricas que abarataban los precios, y parece que esto afectó gravemente a nuestros pequeños talleres y artesanos. Yo aquí tengo un punto de vista propio, una opinión totalmente personal. La verdad es que estudiando los relatos de viajeros extranjeros parece ser que la venta de esta cuchillería, enfocada a los turistas, era un negocio en sí mismo. A veces tenemos una visión de nuestro país demasiado oscura y cerrada, pero no fue así. Viajar a España se puso de moda entre mucha gente de clase alta europea y americana, sobre todo durante el siglo XIX. Buscaban el sol, sus gentes, los toros, la música, el baile de los gitanos, ver a esas hermosas mujeres de ojos negros. Sentían curiosidad por esos relatos de viajeros que habían regresado a sus países y escrito sus aventuras que la alta sociedad de muchas partes del mundo leía. A algunos de nuestros compatriotas les molestaba mucho esa visión que tenían los europeos de nosotros, porque la consideraban irreal. Se hablaba incluso del turismo de souvenirs, buscando regresar a casa con un buen número de estas famosas piezas de cuchillería, que se vendían en las estaciones y en los puertos, en cualquier sitio donde hubiera turismo. Los vendedores acosaban a los viajeros para que pudieran comprar sus piezas. Teniendo en cuenta que la situación de los talleres españoles no se podía comparar a la de los países como Alemania y Francia en cuanto a capacidad de producción diaria por esa moderna mecanización, es muy fácil que el importar fuera más una necesidad que un fraude, aunque punzonar a las piezas como fabricadas en España sí lo era. Lógico por otra parte, si viajas desde un país lejano o incluso del norte de España, que no quieras comprar una pieza fabricada en Francia, sino llevarte una famosa navaja española. Así que la punzonaban como fabricada en España. Y todo esto, como digo, para abastecer la alta demanda de estas piezas que el turista compraba, ya que yo pienso que el destino de estas piezas era más para turistas que para españoles. Dudo mucho que los andaluces, los zaragozanos o los albaceteños de aquellos años no supieran que estas navajas eran de fuera, pero bueno. Esta es otra pieza francesa importada, y que muchos creen española, pero no lo es. Es una navaja de hoja serpenteada o flamígera. Son modelos muy apreciados por los coleccionistas y hay que reconocer que son modelos de alta calidad, pero como digo, no todas tenían esta calidad, las encontramos bastante malas. Aquí, por ejemplo, vemos las navajas con un tipo de sello muy parecido a las de Zaragoza, las de Albacete o Toledo, el cual me hace sospechar que son modelos franceses.